Hola amigos, ¿cómo estamos? En esta ocasión vamos a hablar sobre pronóstico, aplicándolo a un modelo de árbol de decisión. Árbol de decisión, vamos a cubrir el modelo de árbol de decisión, uno de los modelos de aprendizaje automático no lineal más simple. La idea detrás del modelo de árbol de decisión se puede entender intuitivamente como una larga lista de declaraciones if-else. Estas decisiones if-else se reducirían en una etapa de predicción. El modelo predice en algún resultado X si es cierta la condición es verdadera y predecirá Y en caso contrario. Como un ejemplo de la etapa lógica de árbol de decisión, en la práctica sin discutir en dónde proviene el árbol de decisión, como tenemos acá la figura que estamos presentando, este ejemplo puede ayudarnos a comprender intuitivamente cómo podría funcionar un árbol de decisión. Muestra un árbol de decisión que pronostica la precipitación promedio de alguna zona climática y las estaciones. El splitting, ahora que hemos visto que el árbol de decisión es simplemente una ordenación jerárquica de múltiples divisiones de decisiones, la pregunta lógica es: ¿de dónde provienen estas decisiones? Todo comienza con un conjunto de datos en el que tienen una variable objetivo y múltiples variables explicativas. Ahora es posible una gran cantidad de divisiones, pero se debe elegir una. La división debe ser la división que obtenga el error cuadrático medio más bajo. Al final, incluso el modelo con una sola división podría usarse como modelo predictivo. Ahora que conocemos el objetivo de su división, lo único que se puede hacer es probar cada división posible y evaluar cuál de ellas da como resultado el error cuadrático más bajo. Una vez que se haya identificado la primera división, se obtendrá dos grupos, luego se repite el procedimiento para cada uno de los dos grupos, de modo que luego obtenga cuatro grupos y así sucesivamente. En algún momento no se puede dividir más. Este punto es cuando solo hay un punto de datos en cada grupo. Lógicamente, solo un punto de datos no se puede dividir. Para esto entonces llegamos a la parte de podar y la reducción de la complejidad del árbol. Aunque es posible dejar el árbol que continúe dividiéndose hasta que sea imposible dividirlo más, no es necesario. Lo mejor que se puede hacer, también existe la posibilidad de permitir tener un poco más de puntos de datos en un grupo para evitar el sobreajuste. Esto se puede obtener de múltiples maneras. Algunas implementaciones permiten el proceso de podar el árbol, que primero obliga a un árbol a dividir todo por completo y luego agrega la fase de poda para cortar aquellas ramas que menos se necesiten. Otra implementación le permite agregar un parámetro de complejidad que evitará directamente que los árboles se vuelvan demasiado detallados. Este es un parámetro que es una excelente opción para optimizar usando la librería Greenshare o la función Greenshare. El ejemplo que vamos a abordar en este caso, en este cuaderno, vamos a trabajar con los datos que provienen de una empresa de bicicletas compartidas. Este será un ejemplo difícil. Es un conjunto de datos que predecirá la cantidad de usuarios de bicicleta por alquiler por día. Y como podemos imaginarnos, esto dependerá fuertemente del clima. Como yo he sabido, el clima es difícil de predecir y su pronóstico tiene una fuerte correlación con el clima. Sabes que será un gran desafío. Vamos a iniciar cargando nuestras librerías que vamos a necesitar. Panda, Matplotlib. Y luego vamos a cargar nuestra base de datos. Y bien, una vez que se ha cargado nuestra librería, vamos a proceder acá a visualizar nuestro conjunto de datos que vamos a utilizar. Podemos observar que todas las variables que tenemos son variables numéricas. A pesar que las variables son numéricas, tengo una variable objetos que es la variable fecha. Entonces vamos a proceder a convertir esa variable a una variable de tiempo. Y volvemos a visualizar. Ya tenemos convertida nuestro conjunto de datos para nuestra variable de fecha en una variable de tiempo. Luego vamos a visualizar la variable que
que nos interesa, que es la variable CNT, que es la variable que nos va a pronosticar si nuestro conjunto de datos, la cantidad de usuarios que usan bicicleta CNT. Para esto voy a usar nada más sobre el conjunto, la variable de fechas y la variable que me va a ayudar a pronosticar, como la variable dependiente. Vamos a crear esta nueva variable. Una vez que ya tenga solamente la fecha y la variable que es dependiente, entonces voy a graficarlo para ver cómo está nuestra variable. Podemos ver acá cómo está la variable en el periodo del tiempo, cómo se ha comportado. Como se puede ver en el gráfico, muchas cosas están sucediendo aquí. Hay una tendencia difícil de estimar. También hay mucha variación día a día. Como se puede observar, el conjunto de datos puede ser que haya muchos datos sobre el clima. Este va a ser nuestro reto. El número de usuarios de bicicletas compartidas depende mucho del clima del día, pero el clima no es algo que pueda saber, que lo podamos saber de antemano. Lo único que podemos hacer en tales casos es intentar hacer mucha ingeniería de características para crear nuevas variables valiosas para el modelo. A continuación vamos a utilizar algunas de las variables existentes y veremos cómo crear una serie de variables. Entonces tenemos acá el conjunto de variables, ya las conocíamos de antemano dentro del conjunto de datos. Vamos a crear, crear los datos de entrenamientos. Para esto voy a usar la función shift, que me permite poder darle como un rezago a cada una de las variables. Entonces el último voy a estimar los 7 últimos días del conteo del usuario como una autorregresión para cada una de las variables. Ejecutamos. Entonces sería para las variables que vamos a usar de predictora, los últimos tipos de weather sheet, la temperatura, que son variables muy importantes, la humedad. Vamos a visualizar esto. Podemos ver entonces acá que, bueno, en cada uno se hizo un rezago de como de 7 días. Voy a subir. Ok. Fijémonos bien en la variable que tengo acá, la variable predictora. Entonces el usuario 1, para el primer día, que fue el primer rezago, lo desplaza. Luego para el segundo usuario, lo crea también, desplaza 2 unidades, y así sucesivamente para cada uno de los 7. Y así sucesivamente para cada una de las variables que hemos escogido, que sería el tiempo, la temperatura y la humedad. Una vez que ya tengamos construido esto, vamos a separar, a dividir nuestro conjunto de datos en variables, en etiquetas, tanto de variables independientes como variables dependientes. Visualizamos las variables X. Bueno, aquí vamos a... Bien, una vez vamos a visualizar nuevamente la variable X. Y en este caso, vamos a ver acá cómo quedaría. Voy a decir que hemos eliminado los valores nulos para cada una de las variables que hemos creado. Es decir, que obviamente se han eliminado las primeras variables, los primeros registros de nuestros datos. Bien, vamos a crear nuestro árbol de decisión. Hacemos la partición, vamos a usar un 20 para probar y un 80 para entrenar. Creamos acá el conjunto, llamamos la instancia, a la función, mandamos a llamar a la función. Llamamos a la función, y aquí vamos a entrenar nuestro modelo. Entrenamos nuestro modelo, y aquí vamos a pedir que nos dé el R cuadrado para saber cuál es la precisión del modelo.
Esperamos que nos dé, que se haga todo el entrenamiento para luego que nos dé la precisión de nuestro modelo, el R cuadrado. Pues bien, podemos observar acá que nuestro modelo no optimizó, no hubo una optimización como nosotros esperamos. Un conjunto de prueba, un R cuadrado del conjunto de prueba nos da 1658. Todavía no es genial, así que se va a poder hacer una búsqueda de un green sheet, el green sheet, para ajustar algunos parámetros. Los parámetros que vamos a ajustar son los siguientes: el min samples, el max feature y el criterio de error. El min samples es el número mínimo que de muestras requerida para dividir el nodo. El max feature es el número de características de variables a considerar a buscar la mejor división. Y el criterio de error vamos a poner como R, como estamos optimizando nuestro R cuadrado, potencialmente queríamos que el R cuadrado como un criterio de error para la decisión de las mejores divisiones. Sin embargo, no está disponible, por lo tanto se puede ser interesante probar para la medida de los cuadrados de los errores y el MAE. Entonces vamos a probar aquí, vamos a crear nuestro hiperparámetro, usando la función greenshield. Le vamos a decir que los siguientes parámetros, que para el min sample va a estar en el rango de 20 a 50, el max feature van a estar estos valores, y el criterio que vamos a usar va a ser la media de los cuadrados de los errores y el MAE. Vamos a ejecutarlo. Aquí vamos a esperar que se entrene nuestro modelo y luego que nos dé la precisión del R cuadrado, para ver qué resultado nos va a generar nuestro modelo. Fijémonos bien que el resultado que nos está dando es bastante, que al ejecutar este cuaderno y con este ejemplo, con estos parámetros, la puntuación del R cuadrado aumentó. Fíjense bien que teníamos un R cuadrado anteriormente de 16 y ha pasado a tener 55. Es decir, que hubo una sorprendente mejora en nuestro modelo. Es una mejora respecto al modelo anterior. Para saber cuáles son esos modelos, esos parámetros que hemos obtenido para mejorar nuestro modelo, vamos a usar la función best estimator, que nos va a permitir saber cuáles son el mejor estimador que realizó el modelo. Fíjense bien que el criterio que usó fue el MAE, luego el max feature el 0.8, el min sample utilizó el 48 y utilizó el random state de 44. Aparentemente esta combinación de criterios de error del MAE y MS y un max de 0.8 y un simple de 48 es un modelo con el mejor rendimiento predictivo. Ahora hagamos un pronóstico con este modelo y representemos que también se ajusta. Vamos a ver acá, voy a crear un data frames primero, donde voy a guardar algunos valores. Bien, luego voy a visualizar los valores actuales. Voy a hacer dos gráficos. El valor actual, como está aquí en una serie de tiempo. Fíjense bien la serie de tiempo que nos está dando. Pero acá le voy a bajar, vamos a quitarle acá por lo menos en 7, y podemos ver acá que nos quedaría la función. Dice que las predicciones de los valores actuales como están con respecto al tiempo. Luego lo que voy a hacer un nuevo gráfico y visualizarlo con el caso anterior, con las predicciones del modelo y las predicciones actuales. En este caso no pude colocarle aquí el pedido, pero podemos ver que la línea roja son los valores reales, que es el mismo gráfico anterior que ya tenía acá con las fechas, y la roja son las predicciones del modelo que ya con la mejora con los hiperparámetros que se dio. Bien, esta última cosa es que es muy práctica para el modelo de árbol de decisión, es que se puede obtener un gráfico que le muestra diferentes divisiones que se han identificado.
Este tipo de gráfico a veces también se denomina dendrograma, y a pesar de los rendimientos bajos de un modelo de árbol de decisión, uno de sus puntos fuertes es que permite la interpretación de detalle de las decisiones del modelo. Esto lo podemos ver en el siguiente caso. Vamos a dar un árbol de decisión bastante sencillo. Este tipo de diagrama muestra que uno de los valores agregados reales de usar el modelo más simple como el modelo de árbol de decisión permite la interpretación del modelo, y esto puede ser necesario en muchas circunstancias. Como conclusiones podemos decir que el modelo de decisión, árbol de decisión, es un modelo de aprendizaje automático supervisado no lineal más simple. Puede ajustarse la complejidad del árbol de decisión que define tan largo y complejo se vuelve cada árbol. Los árboles complejos corren el riesgo de sobreajustarse, aprenden de patrones demasiado detallados en los datos de entrenamiento. Puede utilizarse el Green Sheet para optimizar la complejidad del árbol. Puede crear dendrograma del árbol de decisión ajustando árbol a obtener todas las divisiones y la variable que se ha utilizado en nuestro modelo. Bien, entonces espero que haya sido de mucha ayuda, de mucha importancia este tutorial sobre cómo pronosticar algún tipo de conjunto de datos utilizando este árbol de decisión. Bueno, suscríbanse, dejen su comentario y pues nos seguimos viendo hasta la próxima.